Hola a todos, bienvenidos a una aventura que sinceramente todavía nos cuesta creer que sea real. Nos subimos a un avión con las mochilas cargadas de sueños y los venimos a recorrer el viejo mundo, Europa. Un viaje épico, 4 semanas, 7 países, miles de kilómetros por delante. Va a ser un viaje lleno de consejos, paisajes increíbles, mucha comida rica, anécdotas y sobre todo mucha aventura. Así que si querés viajar con nosotros por el viejo continente desde el sillón de tu casa, ajustate el cinturón, dale me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo y acompañarnos porque este viaje por Europa arranca ya. Viajeros, acá estamos, hemos llegado al viejo continente. Acá estamos dando nuestros primeros pasos por estas callecitas en las cercanías del hotel. Recién llegaditos, nos cambiamos un poquito y dijimos vamos a dar una vueltita para ver qué se siente pisar Madrid. Arrancamos esta mañana hermosa en Madrid desde el Four Seasons. Vamos a empezar a recorrer la ciudad, a conocer el movimiento y cómo la gente se despierta en Madrid. Una de las cosas que nos llamó la atención en este recorrido que nos fueron contando, que estamos con un guía muy copado, es que la palabra Madrid es de árabe, ¿o no? Árabe, así es. De ahí viene el inicio de esta palabra y no lo sabíamos, ya que los árabes habitaron en un tiempo determinado en el pasado y desde ahí surge el nombre que lleva la ciudad. Vamos a hacer un recorrido por la ciudad, vamos a ir mostrando algunas imágenes con algo de música de fondo bien española para que lo disfruten como nosotros. Y órale, ¿cómo se dice? Olé. ¡Olé! No, órale, mexicano. Era algo así, era. Qué chingado que soy. Ya se te confunde todo. Qué hermosa arquitectura, todo, es muy bonito. Del siglo XIX y otro del siglo XVIII pegaditos. Es impresionante cómo las instituciones tienen 100 años de diferencia una al lado de la otra y cómo en la ciudad de Madrid se pueden encontrar distintas clases de construcciones. No es como esas ciudades que tienen toda una misma fachada, una misma construcción. Aquí no, es muy variado, muy enriquecedor y como le llaman arquitectónicamente la ciudad de las 1000 caras. ¿Un buen hotel? ¿Qué precio hablamos? Acabo de enterar que el Four Seasons de Madrid, uno de los hoteles más lujosos que tiene, sale 32.000 euros la noche por persona. Como dicen, hay que ganarse la lotería para venir a dormir o traer dinero de hace tiempo, ¿no? Que haya hecho el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Bueno, vos tenés descendiente, mejor alguno te dejó alguna herencia. Por ahí, ¿quién dice? ¿Qué plaza es, sí? Estamos en la Plaza de la Puerta del Sol, porque aquí existió una Puerta del Sol, la cual hoy ya no está, pero es el punto central donde se unen muchas de las calles más importantes de Madrid que luego vamos a ir recorriendo. ¿Estamos en el kilómetro cero? Aquí estamos en el piso, lo marca desde ahí, porque nos estuvimos enterando que aquí no se miden por cuadras las distancias, sino por distancia en cuanto a horas. Y desde aquí parten 6 autopistas internacionales, por eso se sabe que desde Madrid a Barcelona hay 600 kilómetros, porque se mide desde este punto que está ubicado en la Plaza de la Puerta del Sol. O sea, este hermoso país, esta ciudad de Madrid, que es muy bonita con su arquitectura. La verdad que cada
metro que hacemos tiene su historia. Por nada fue uno de los imperios más grandes de toda Europa, ¿no? España. Así que está muy interesante todo lo que nos van contando. Y G, que le encanta la historia como a mí, está muy pegada a todos los sucesos y a las curiosidades que le van diciendo y le van contando. Así que vamos a seguir. Uy, qué hermosa la cuadra. Miren lo que es esta cuadra. Bellísima. Mirá lo que es este sector. Hermoso. Acabamos de pasar por la Mallorquina que está aquí a mi espalda. Esa es una pastelería súper reconocida aquí de Madrid. Nos comentaban que aquí se viene a comer un churro con chocolate caliente, se vienen a degustar los postres y los dulces más emblemáticos de Madrid, inclusive algunos que son de estilo asiático que se han implementado. Y los de Madrid lo han ya apropiado, lo han hecho totalmente suyos. Y aquí estamos enfrente de lo que es el Museo del Jamón. Miren lo que son estos jamones ibéricos en todas sus variantes, al 50%, al 100% de pureza. Es como esas casas de vino que encontramos en Mendoza, Ah, sí. pero acá es de jamón. Hay de distinta pureza, de distinto precio. Es icónico en Madrid este lugar para probar el mejor jamón ibérico. Se viene todo lo que es la Plaza Mayor. Ah, pero la arquitectura que tiene Madrid es increíble. Mirá todo este sector. Yo cada cosa que llego me asombro. Bueno, es la primera vez que estoy acá, pero me llama mucho la atención. Es muy bonito. Mirá lo que es este pasadizo, esta entrada. Nada, es increíble. Gisela me reta porque ¿A dónde está allá? me atraso bastante. En España se hace una pausa obligatoria, que es como a las 10 de la mañana. Es algo cultural. Se frena y se come algo. Por eso aquí puedes ver que están preparando ya el chocolate con churro, porque se viene la hora de frenar, la hora de hacer una pausa en el trabajo, comer algo. Eso viene ancestralmente de lo que fue la agricultura, de los trabajadores del campo. El parar para comer algo, retomar fuerzas y luego seguir con el día. La verdad que hay que implementarlo. Me encanta la parada de las 10 de la mañana para comer. Habría que hacerlo algo más seguido o incorporarlo a la Argentina. Muy, muy hermoso hacer esto y agregarlo a nuestra vida cotidiana. Alucinante. El chocolate, todo lo clásico, los turrones, elaboraciones. Los héroes, 7 de julio. Yo nací el 27 de julio, estuve cerca. De 1822. Qué hermoso lugar. Ah, mirá esta plaza. Llegamos a la Plaza Mayor. La plaza con más historia. Miren lo que es belleza. Están las comiditas de las 10 de la mañana. Es un desayuno Pero tarde. es como un almuerzo ya. ¿O no? Les decía que los de Madrid en realidad almuerzan entre las 2 y las 4 de la tarde recién. Es su verdadero horario de almuerzo. Hay 9 arcos alrededor. 9 arcos hay de esos arcos alrededor de la Plaza Mayor. 9 arcos, espectacular. Pero mirá lo que son estos arcos. Vamos a verlo más de cerca, viajeros. Miren lo que son esos arcos. En esta plaza, en el pasado, era mucho más su construcción en madera, pero se quemó, hubo que refaccionar y decidieron cambiarla más a lo que fue piedra. Así que fue fluctuando con el tiempo, pero es emblemático, hermosísimo para ver y apreciar. Mira lo que son todos esos faroles.
Esas columnas. Increíble. Esta es una de las tantas entradas que tiene a la plaza principal. Que estaba encerrado, donde se encuentra el famoso sándwich de calamar. Lo ofrecían a 4 euros, pero no está todavía abierto, ya que falta un rato para que abran todos los lugares para almorzar o picotear, como le llaman. Pero los precios están bastante bien económicos, ¿no? Bastante accesibles, sí. Yo me imaginaba encontrar precios mucho más caros. Y muy accesibles. Muy. Mira, A veces... acá hay de las tortillas, tapas le llaman como a un montón de entradas, tipo tortillas, torrejitas, brusquetas, son como esa clase de cosas. Ahora, cada callecita o cada pasadizo es como que te entra al pasado, ¿no? Es un viaje al pasado. Una hermosura de ver. Pues en estos sectores es donde se consigue el tinto de verano. El famoso tinto de verano. Dice que se coma, acá en este sector se toma. Te lo dan en caja o en vaso de caña. Es el formato en el que te lo dan. El famoso Tetra Pak. Por ejemplo, en los bares cuando entran dice que vas a escuchar que dicen dame una caña y un pincho. Y vos decís, se va a ir a pescar. Pero no es esa caña y ese pincho, sino que es una forma en que tiran la cerveza. Mirá qué buena, esa no la sabía, guarda. Ya no está mejorando el tiempo, así es Madrid, ya está con una temperatura más o menos Ahora de ya 18 empieza a grados, ser 20. calor, sí. Ahora mirá los colores de todos estos balcones. Que últimamente el costo de vida está mucho más caro. Por ejemplo, ahí puedes ver esas habitaciones bien reducidas, donde una sola habitación, solo la habitación sin casi nada, lo mínimo que se puede conseguir es entre 600 y 650 euros. Ah. O sea que bastante caro está últimamente. O sea que pagá la ubicación de estar en zonas céntricas. Que eso para tenerlo en cuenta, cuando vos te quedás más a las afueras, total, un Uber para que te acerque acá, que demore 30, 40 minutos, te cobra de 18 euros aproximado. No más que eso, o sea que podés manejarte en Uber tranquilamente. Ahí están los dulces. Ah, los turcos. famosos dulces turcos. Igual, como los dulces de Argentina no son, ¿no? Es más rico los dulces de Latinoamérica, para mi gusto, que los de Estambul. No los quiero criticar, pero estamos un pasito adelante, me parece. A nuestras espaldas está la placa en la pared de la Plaza de Santiago. Es a donde se encomendaban los caballeros como un santo patrono que los cuidaba y los protegía, de todos estos confrontamientos que existían. En el palacio se utiliza para hacer reuniones y cuando no hay reuniones o digamos, conglomeraciones ya sea políticas o de cualquier índole, también se utiliza como museo. Por eso van a ver mucha gente caminando hacia allá, porque no hay en este momento reuniones, así que está habilitado como museo. Enorme con sus 3.440 cuartos que tiene. Es el más grande en toda la región. Así que lo vamos a ir a conocer. Está aquí adelante a muy poquitos metros. Pero ahora vamos a centrarnos en donde estamos, en esta plaza hermosa, donde está ahí detrás ese castillo que es donde asumen los reyes. Cada vez que un rey es designado nuevamente, se asoma por ese balcón. Linda choza tiene el maestro. La verdad que es una locura. Dice que hubo casos de reyes que se han ido a vivir a otro lado porque era tanto el lujo y tan ostentoso que ya hacía mal. Ya dañaba la salud. Entonces se trasladaban a otros lugares. Y aquí lo que tenemos adelante es el lugar de la ópera, el famoso Teatro Real. Fíjense dónde se ve, ahí están en cartelera en este momento, Romeo y Julieta, visita el Teatro Real, el Trovatore. Es un lugar emblemático para venir a deleitarse a quienes les encanta la ópera y ver esta clase de conciertos, ¿no? Que es muy europeo, es muy enriquecedor, con artistas de primerísima línea. Lo que sí, las arquitecturas de cada lugar, vos decís la ópera, me voy a tomar un cafecito a tal lado, todo es un monumento histórico, con mucha historia. Con mucha historia, con muchos años, con mucho paso de distintas culturas. La verdad es que nada tiene desperdicio, es como que no te alcanza la vista. Te sentás en esa mesa a tomar algo, lo buscás en Google o la ubicación y te sorprende lo que aquí pasó, lo que sucedió en ese lugar. Es así, la verdad que es una locura. Madrid se vive de punta a punta con la cultura, se pone la piel de gallina, todas las cosas que te vas enterando. Es muy bonito y muy recomendable. Y ella quiere comer algo, cuando tiene hambre. No es por comer, es porque vi eso que es icónico de acá, que lo estaba buscando hace rato, el famoso bocadillo
Pero eso no es un bocadillo, una pata flameada. No, este. Yo estaba viendo esto, mirá. El de los calamares. Es un pan con calamares rebozados adentro. Si fueran rabas, bueno, es muy de acá. 5 euros. Fíjate que también está con la sangría y con todo. Bueno, acá está la paella, que también es típico, otro de los... Unos 20 euros. Y acá debe haber algunas otras especialidades. La verdad que muy linda también la gastronomía que podemos encontrar en España. Eso que tiene mucho de mar, comidas así típicas de mar, Aunque y estamos re lejos del Mediterráneo. Tal cual, estamos en el centro del país, pero bueno, se ve que lo trasladan y lo han hecho muy suyos también. Nos encontramos en la Plaza de Oriente y ese que vemos ahí arriba es Felipe IV. Felipe IV fue por Pietro Tacca, el escultor, el que hizo esta estatua de él y desafió la gravedad. La desafió tanto que no sabía cómo lograr que el caballo se sostuviera solo en sus patas traseras. ¿Y saben qué? A día de hoy es el único en el mundo entero que se sostiene de esta manera. ¿Saben a quién consultó? A Galileo. Obviamente Galileo le dio la solución para correr el eje de gravedad del caballo. ¿Cómo lo lograron? Siendo de la mitad del caballo hacia adelante hueco y en la parte trasera de hierro macizo. Sí, así que esta estatua converge la influencia de los grandes de esa época, como Galileo, Velázquez, entre otros escultores y pintores más importantes de esa era. Al Palacio Real de Madrid. Sí, con sus 135.000 metros cuadrados supera al del Versalles y al de Buckingham. Aunque ustedes no lo puedan creer, es el palacio más grande de Europa Occidental. Y hay un detalle que a muchos se les pasa y es que este palacio es totalmente ignífugo, ya que en el año 1734 se quemó en Nochebuena y fue Felipe V el que lo mandó a construir totalmente ignífugo. Está 100% hecho de piedras o ladrillos y no tiene ni un solo tirante de madera. Así que vengan a conocer esta maravilla de Europa Occidental. Y nos encontramos en las puertas de Alcalá, un centro y un punto clave de esta ciudad para tomarte un Uber, venirte hasta acá y desde acá a pocos metros encontrar la Fuente de los Cibeles y comenzar a recorrer la mágica calle de la Gran Vía que te va a llevar al pleno centro de Madrid. ¿Cómo llegamos acá? Porque para los que estén a veces alojados en hoteles, como en nuestro caso, muy lejos, casi pegado al aeropuerto. Pegadísimo. ¿Cómo podemos llegar acá? ¿Cuáles son los costos para que toda la gente tenga una idea? Bueno, miren, el Uber es variante, pero más o menos nos salió 20 euros. Ahora trasladarnos desde el hotel hasta aquí y bueno, probablemente nos salga 20 euros o más en el regreso porque a veces sube o baja la tarifa según el horario, igual que en todo el mundo. Está muy bueno porque tenés varias opciones. Si querés que te lleguen 5 minutos, si no tenés problema de compartir con otro pasajero, tenés opciones, ¿cierto? Sí, hay muchas opciones, según si sean 1, 2, 3 o si ustedes ya sean la familia completa, que completa el auto. Pero bueno, también hay transporte público y trenes, solo que para una primera vez y medio una salida nocturna que queríamos hacer, no daba ponernos a probar. Hablando de una salida nocturna, son las 10 de la noche, recién cae el atardecer. Nosotros veníamos de la Argentina y 6 de la tarde ya estaba de noche. Claro, en esta hora en Argentina son 5 horas menos, así que ya son las 5 de la tarde. Estamos con un poco de jet lag, adaptándonos, por eso van a un poquito los ojos hinchados, pero bueno, ya vamos a ir entrando en clima y le vamos a mostrar un recorrido hermoso por toda Europa. ¿Qué encontraste? ¿Precios importantes? Acá, frente a lo que es la Puerta de Alcalá, hay precios de 34 euros, 36 euros en un plato principal. Y después tenemos entradas desde 12 hasta 28. Después hay sushi en 36, en 30 y ensaladas en 24. Tengan en cuenta que todas esas cosas se suman. Bueno, estás en pleno Pero es... pleno centro.
plena Puerta de Alcalá, ahí falta lo que tomás, todo, así que le estamos calculando que si comes entrada, plato principal, aperitivo, postre y bebida, seguramente está rondando los 120 euros. O sea que hay opciones más baratas. Por supuesto, como la que hicimos hoy, que nos bajamos Globo y pedimos para probar. En McDonald's había una promo de ofertas de hamburguesas de pollo que era 2x1 por 7,68 euros. O sea, 3,80 más o menos cada hamburguesa. Una ganga. Una ganga. Quisimos hacer la experiencia ganga aquí en Madrid. También vamos a probar alguna vez ir a comer y todo, obviamente, no frente a la Puerta de Alcalá, pero probaremos algunas tapas, algunas comidas típicas de aquí. Pero la verdad es que miren lo que es la noche. No, la noche de Madrid es tremenda. Es la iluminación, esas flores, arreglos de plantas que tienen, que está bellísimo. Ves la gente vestida desde más tranqui, más casual, y también ves gente muy bien vestida, ya digamos como muy fina, con camisas, con atuendos de marcas caras. Es muy lindo ver la variedad y que todos conviven, todas las culturas, todas las nacionalidades en esta hermosa ciudad. Te hace acordar mucho a Capital Federal, especialmente en las construcciones que son más coloniales. Así es, así lo leímos, que ahora cuando agarremos la Gran Vía nos va a remontar a lo que es Buenos Aires, ya que dicen que Buenos Aires se inspiró en Madrid. Y también dicen que Madrid es la nueva Nueva York porque es la ciudad que no duerme de habla hispana. Se transformó en la nueva Manhattan. Se transformó y fíjense cómo se van mezclando a lo largo del tiempo y van fluctuando estas ciudades y convirtiéndose en un nuevo punto turístico. Miren a mis espaldas, en el ayuntamiento actual, el Palacio de Cibeles. Enfrente nos podemos encontrar con la Fuente de Cibeles y un lugar espectacular para visitar de noche. Estamos en la Gran Vía de Madrid, que nos lleva directo a lo que es el centro de Madrid. La pueden caminar y mirar siempre, siempre hacia arriba, porque como nos recomendaron, esta Gran Vía se visita de noche mirando hacia arriba, no hacia abajo, ya que los lugares que aquí acontecen y la arquitectura son para admirar cuando la ciudad enciende sus luces y podemos ver ángeles, columnas, figuras, fuentes, luces y mucho más aquí en Madrid, la ciudad que no duerme. Acá encontramos a Don Quijote de la Mancha. No, miren la Fórmula 1, lo que es. Los famosos Plaza de Toros de Sevilla. No, me quedé enloquecida con estas cucharas para llevar. Miren cómo imita el mosaicismo, que en tantos lugares a veces vamos y recorremos en Argentina. Bellísimo. Están esas fuentes con los famosos mosaicismos de estilo español. Miren qué bonito como los han representado. Y acá más arriba ya podemos ver el estilo flamenco. Miren lo que son. Pero por si eso era poco, miren lo que es esto. Miren, si alguno de ustedes tiene una nena o una nietita que baila flamenco, qué hermosos los atuendos para llevarse. Tenés hasta los zapatitos. Mira. No, es muy lindo. Y acá están las estatuitas, como a veces están las de los tangueros en Buenos Aires, pero acá es de los flamenqueros, ¿se podrá decir? No ¿Será sé, que se dice así? pero Ahí me van a matar en los comentarios. Pero bueno, pongámosle que los flamencos. Hay tacitas para llevar. Qué bueno que sea de metal para que no se rompa en el traslado y porque no pesa. Los famosos imanes ahí abajo. Botellitas, imanes. Ah, todo, qué hermoso. Esta
las otras cosas son más similares a lo que hay en todos lados, digamos, en todo lo que es el turismo. Lo que salió fuera de serie de lugar y que se puede llegar a usar es el tema de los vestiditos de flamenco, porque en nuestro país hay muchas academias que dictan clases de flamenco. Así que eso lo veo, la verdad. Podríamos llevar un imán, ¿no? Muy Para la heladera nuestra. ¿Qué decís? Mira arriba. Ay, no. ¿Te comprarías todo? Sí, la verdad que sí. Acá el típico pañuelo con el bordado español, porque así como está el bordado mexicano, está esta variante que es tipo español. No me va a alcanzar. No me va a alcanzar la tarjeta de crédito. Bueno, seguimos caminando por las calles de Madrid. Pero bueno, Gisela ya la veo que tiene algo en la mano. ¿Qué pasó? ¿Yo? Sí. No, yo no tengo nada. ¿Cómo que no? Mirá, zoom. No. Zoom, chicos, miren. No, vos estás equivocado. No puede ser. Esto es una cartera que yo me compré allá en Argentina. ¿No está? Pero dice España. No, pero es una cartera. Pero no. Vos te distrajiste y te me fuiste a hacer unas tomas en... Ya te compraste el imán, todo. Un minuto y medio y me dijo la chica, ay, yo dije, mira todo, no te preocupes, tac, 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 tac. Y mira lo que compré. Hermoso para llevar para el quincho de casa. ¿No está precioso? Espectacular, hermoso. Y olé. Bueno, vamos a dar un tip que es muy bueno. Nosotros tenemos agregada la aplicación de AstroPay y estamos usando todo AstroPay, que es muy, muy bueno. Entonces, Esto no es un chivo, ¿eh? No. Contamos por si alguien viene y es porque nos enteramos, fuimos charlando con muchos otros colegas del rubro, les fuimos pidiendo consejos y ellos nos comentaron que era una de las aplicaciones que más servía para no tener que andar con las tarjetas. Pongámosle que ni digamos robar, porque a lo mejor no sucede eso, sino que vas a un lugar y te olvidás la cartera, sucede algo, perdés la tarjeta física. Esta aplicación está muy buena porque ya tenés el dinero ahí adentro, no corres riesgo, no tenés que estar llamando al banco. te hace la conversión automática. Hace la conversión, la hace a un buen precio. Todas obviamente a veces difiere un poquito, pero es muy poquito, muy bien. Y es muy cómodo. Y te hace la vida re fácil. Lo acabo de probar y anda genial. Cuando haga otra compra en la que igual Cris esté enterado, O que no esté, mejor le dicho. vamos a mostrar para que ustedes vean que pasa rapidísimo, que no se hagan tanta lío con esto, ya que nos dijeron que acá solo está el euro aprobado como moneda legal. Nos dijeron que no intentemos pagar en dólares porque no nos lo van a recibir, que en el caso de que uno quiera pagar con efectivo, que aquí ya ni se usa, teníamos que ir a una casa de cambio y cambiar los dólares por euros. Eso es verdad para destacar, es todo digital acá. Con aplicación no corre el billete físico, para nada. Exacto. Nos dijeron algo que me hizo entrar en razón, que me dijo que no les dé pena que los de Madrid, hasta para pagar el colectivo y sea 1 euro o 60 centavos de euro, por más que sea muy chiquitito el monto, lo pagamos con tarjeta de crédito o aplicación. Entonces, por ahí tenemos los argentinos tenemos esa incomodidad de decir, ay, pero lo que voy a gastar es algo muy poco, que es muy significativo en un monto muy bajo. Paguemos igual porque se ve que es una sociedad que se maneja distinto en este sentido. Bueno, ¿qué te pediste que ir acá en Madrid? Muy rico. Muy rico, porque es como americana. Es como una americana de McDonald's. Porque en McDonald's a mí me parece que no hay tipo cafeterías y Starbucks allá. Mirá acá todo lo que podés tomarte. Una leche, Hasta un squeak. una leche chocolatada, un té con leche, helado, había cosas de panadería, saladas. Había de todo. Me re sorprendió. Muy rico todo. Así que vamos a prepararnos algo calentito en Madrid. En pleno centro de Madrid, ya siendo, miren, ¿no? Las 11 de la noche. Y acá tenemos 5 horas, creo, con De Argentina. diferencia. Todo nos salió con 60. Me parece un re buen plan. Obvio, Bueno. no nos pedimos un helado para cada uno. Mira, vos te pediste una hamburguesa. Compartimos una cosita, vamos compartiendo el helado, compartimos el coso y gastamos poco y la verdad que la pasamos muy bien. Es que hay que ahorrar a nivel argentino, no somos europeos. Pero Vos te estás pasa- llegando a la ciudadanía, pero no somos europeos todavía. Todavía no. Pero está bueno para pasar un buen momento, no es mucho dinero. La verdad que no es más que allá, quizás en Argentina hay Capaz que lugares igual. más caro. Me parece que es igual, ¿no? Sí, acá encontramos el famoso jamón sanguchito El ibérico. jamón ibérico, mirá lo que es, 3,90 de ese tamaño y 5,95 el más grande. Y acá
está como disecado, de que te podés llevar hasta de camping, a la montaña, donde quieras. Ya está listo para que dure mucho. Y hay empanadas. Mira, se llaman empanadilla, no empanada. Es de pollo, de carne picante. Hola, ¿cómo estás? Y hasta acá llegó el video. Esperamos que les haya gustado, denle me gusta, comenten y disfruten de todos los videos que se vienen, porque les esperamos haber mostrado todo lo que pudimos y más de la increíble ciudad de Madrid.